derribados, pero no destruidos. Y sabe que todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, que hemos conocido al Señor, sabemos que la vida espiritual es una lucha constante. ¿O quién de los que están aquí no ha tenido lucha espiritual? Y cuando hablo de esa lucha espiritual, no estoy hablando de guerra contra demonios, ¿no? Estoy hablando a veces de esa lucha con usted mismo. ¿Cierto que sí? De esas cosas, hermano, que a uno a veces no lo dejan, que no permiten, que a veces el entorno lo afecta a uno, lo hace sentir cabizbajo, lo hace sentir desanimado, hace que uno, hermano, pierda el vigor y la fuerza. Por eso, cuando Pablo ilustra y dice estas palabras, lo está hablando precisamente desde el contexto de las batallas. Recuerde usted que Pablo usa varias figuras y varias ilustraciones, como atletas, como soldados, como guerreros, ¿cierto? El Señor también, al hablar la palabra, utilizó figuras como de pescadores, de sembradores. Y en esta ocasión está diciéndole a la iglesia en Corinto que ellos quizá podrían estar derribados, quizá podrían estar cansados, con las manos abajo, quizá algunos habrían hasta pecado, habían ofendido a Dios, se habían querido alejar de la iglesia, pero les da una palabra y les dice: podremos estar derribados, pero todavía no estamos destruidos. Y yo quiero que usted, por favor, se meta esa palabra al corazón en esta mañana. Y sabe, hermano, que en la lucha espiritual que nosotros tenemos predominan una de dos cosas. Y de eso estuvimos hablando el viernes en el programa de La Voz de la Mañana. Los que lo escucharon, ¿de qué estuvimos hablando? De las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Y tenemos esa batalla constante, tenemos esa lucha constante en nosotros mismos sobre qué hacer. Y Pablo, cuando habla de esa lucha y de esa batalla, dice que estos dos se oponen, estos dos como que contienden, y parece ser que lo llevan a uno una lucha tan tremenda, donde a veces se pone uno que no sabe ni qué hacer. ¿Nos ha sucedido o solamente a mí? ¿Cierto que sí? ¿A alguien le ha sucedido que diga amén? A todos hemos tenido esa lucha. De hecho, hoy vivimos en esa lucha sobre qué hacer, sobre si aceptar al Señor o no. Por eso, en este orden de ideas, solo tenemos dos alternativas o opciones. Tenemos solamente esas dos alternativas para elegir, ya que en Dios no hay estados intermedios, o más bien a Él no le gustan los estados intermedios. El hombre es el que ha querido inventarse los estados intermedios, ¿cierto? Y se habla de que no es ni caliente ni frío, sino que es tibio, ¿cierto? Hay a temperatura ambiente. No es ni blanco ni negro, es que es gris. Y cuando se habla del cielo y el infierno, ¿qué se inventó el ser humano? El purgatorio, para que esté en la mitad y como que sienta un alivio para la conciencia, y creer que en algún momento eso pueda cambiar. Por eso, hermanos, surge la pregunta entonces hoy. Y sabe que cuando escuchaba al hermano Fabio esta mañana decía: bueno, estamos en el Espíritu. Porque, hermano, la pregunta es: ¿dónde queremos estar? ¿Dónde quieres estar realmente? ¿Y dónde vas a tomar la decisión de estar? ¿Aquí adentro o allá afuera? Porque Israel, ¿cómo estaba según la enseñanza de esta mañana? Claudicando entre dos pensamientos, sin saber qué hacer, sin saber a quién seguir, sin saber qué decisión tomar. Nosotros tenemos que definirnos cómo queremos vivir y tomar una decisión, mi querido hermano. O vivimos en santidad o vivimos en pecado. O agradamos a Dios o agradamos al mundo. O le servimos a Dios o le servimos a este mundo. Pero no hay más opciones.
No hay más estados intermedios. Y creo que la pregunta para todos parece saltar de lo obvio. Pues ¿dónde voy a querer estar aquí? ¿Cierto? ¿A quién le voy a querer servir? Claro, pues a Dios. ¿Yo en qué voy a querer vivir? Pues en santidad, ¿cierto? Pero esta respuesta no puede ser sencilla e inmediata. Porque la respuesta, hermano, tiene que ser algo que tú no decidas un culto, algo que no decidamos sencillamente hacer una semana. No es algo que decidamos hacer simplemente por un mes o por un año. Es una decisión y una respuesta que tenemos que tener en nuestros labios todos los días de nuestra vida. Día a día, hermano, viene el tentador. Día a día vendrán las luchas, día a día vendrán las pruebas, las dificultades, y en cada momento de la vida vamos a tener que estar eligiendo qué queremos hacer, a dónde queremos estar, a quién le queremos servir. Y cuando uno logra tener esto presente, hermano, en la mente, créame que esto le estorba a uno para pecar. Porque cuando llega la tentación a la vida de uno y uno se pregunta, ole, ¿yo a quién es que le quiero servir? Y la respuesta es obvia, a Dios. Pero ¿será que en ese momento nos acordamos de esa respuesta tan obvia? ¿Será que en ese momento nos acordamos de la respuesta tan obvia de decir, sí, en santidad? ¿Nos acordamos? ¿Será que en el momento de la prueba también podemos decir, como decimos en el momento de la tranquilidad, voy a poner mis ojos en el Señor? Porque es ahí, hermano, donde tenemos que nosotros demostrar quiénes somos y qué tenemos en la vida. Ahí es donde tenemos que demostrar quiénes somos y a quién hemos recibido realmente en nuestra vida, qué es lo que florece en nosotros, o las obras de la carne o el fruto del Espíritu. No se nos puede olvidar lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 24 verso 13: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es todos los días que hay que tomar la decisión. Por eso en la palabra del Señor encontramos un consejo. ¿Cuál es el consejo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso me habla de estar adentro o afuera. Pero también encontramos una afirmación. No está titubeando el escritor cuando dijo: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. En otras palabras, o vives para Dios o vas a vivir para el mundo. O nos vamos para el cielo o simplemente nos vamos a la condenación eterna. Pero no hay estados intermedios. Pero también hace una afirmación impresionante cuando dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Hay alguien aquí que sea del Señor? ¿Hay alguien aquí que pueda decir: mi vida le pertenece a Él, yo soy propiedad de Jesús? Pero escuche esto entonces: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué sigue diciendo el escritor? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, si tú eres de los suyos, si tú te has decidido, hermano, tenemos que apartarnos de la iniquidad, entender que ahora somos propiedad de Jesucristo. Y el detalle, hermano, es que muchos todavía no han entendido que venir al culto, que buscar a Dios, que ayunar, que orar, que vigilar, que leer la palabra, no es sencillamente una opción. Y creo que ya lo he dicho en muchas ocasiones.
Pero no está de más recordárselo en esta mañana. Hermano, esto no es una opción sencillamente. Creo que tiene que ser una necesidad constante, inminente, hermano, de todos los días poder presentarnos delante de Él, poder clamar a Él, poder decirle: Señor, te necesito. Sin ti me muero y no puedo vivir ni un día de mi vida. Eso tiene que ser una necesidad en esta mañana. Eso tiene que ser una necesidad en todos nosotros. Una necesidad. Y por eso, hermano, pregúntese cuando usted esté como queriendo ya no volver a la iglesia. Oiga, y es que, oiga, ¿qué es lo que me está pasando? Como que se me está acabando la sed de Dios. Y cuando se acaba la sed de Dios, viene el deseo por satisfacerla con otras cosas. El que es sabio, hermano, logra apercibirse de eso. Porque yo le pregunto en esta mañana: ¿quién en el transitar de la vida cristiana nunca se ha cansado? ¿Ah? Levánteme la mano aquí. ¿Quién no se ha cansado en el transitar de la vida cristiana? ¿Ah? ¿Quién nunca se ha desanimado? ¿Quién no le ha fallado a Dios? ¿Ah? Todos en algún momento de nuestra vida hasta hemos querido abandonar. Todos en algún momento de la vida hemos caído. Y de repente hemos sentido hasta el peso de otro que nos cae encima. Todos en algún momento. A todos nos han criticado, a todos nos han hecho sentir mal en algún momento. Y todos, hermanos, le hemos fallado a Dios. Hemos llorado quizá del dolor y hemos tenido hasta rabia con hermanos de la iglesia. Y hasta hemos negado que somos hijos de Dios delante de otras personas, diciendo: yo ya no voy a esa iglesia, yo ya no voy al culto, yo ya no sigo a Dios, yo ya no cargo la Biblia. En algún momento alguna de esas cosas han sucedido a cualquiera de nosotros. Y hoy, hermano, no estamos aquí para señalar a alguien. Lo que quiero decirle en esta mañana es que aunque puedas estar derribado, aunque te hayas caído, hay alguien que dice: todavía no estás destruido. Hoy puedes levantarte, hoy puedes tomar la fuerza, hoy puedes seguir adelante, porque hay un Dios bueno y maravilloso. Y mire, mi hermano, en la palabra podemos encontrar la historia de muchos hombres sobresalientes, que en algún momento se sintieron cansados, debilitados, sin fuerzas. Pero que ¿sabe qué es lo que marca la diferencia? El accionar nuestro en esos momentos. Isaías, cuando se sintió cansado, dijo: yo sé que Él da esfuerzo al cansado. Yo sé que Él multiplica las fuerzas aunque yo ya no tenga ninguna. Yo sé que los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes, por más vigor que tengan, flaquean y caen. Pero yo voy a esperar en Jehová, porque los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo seguiré esperando en Jehová en esta mañana. David, cuando se sintió cansado, dijo: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Hermano, a veces podemos estar sin fuerzas, pero qué bueno es saber que el que comenzó la buena obra en vosotros, que el que nos llamó a la iglesia, que el que un día nos convenció de pecado, Él no te dejará solo ni un momento de tu vida, sino que estará contigo para sostenerte, para ayudarte y para sacarte adelante. Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. Y yo les he compartido el versículo que me encanta de Hebreos, cuando habla acerca de los hombres de fe
Y hay algo que dice allí, fue que esos hombres de fe sacaron fuerzas. Y no las sacaron por allá de un arsenal, las sacaron en medio de su debilidad. Cuando uno piensa, hermano, que ya no puede más, cuando uno piensa ya desfallecer, cuando todo se torna tan oscuro, cuando la muralla se pone tan alta, ahí es a donde Dios le gusta aparecer. Porque es ahí cuando el ser humano está tan rendido, tan maniatado, sin esperanza, sin nada que hacer, porque ya lo ha intentado todo, ha recurrido a cualquier cantidad de cosas, pero en ese momento podemos entender que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestro socorro, que Él es nuestra torre fuerte, que Él es nuestro sustento, que Él es esa luz de esperanza en medio de tanta oscuridad, que Él es el que puede derrumbar las murallas por más grandes que parezcan, que Él sigue siendo suficiente y que a Él tenemos que recurrir todos los días de nuestra vida. Es solamente a Él, es solamente por Él y es solo para Él, es solo para Él. El problema, hermano, es que cuando llega ese desánimo y ese cansancio espiritualmente hablando, a veces nosotros tomamos decisiones que no tenemos que tomar. A veces hacemos cosas que no tenemos que hacer. Y todo esto me indica que hay una falta de palabra de Dios en nuestra mente para saber qué hacer. Si yo le digo al hermano que es mecánico, vea, reaccione porque esta persona se accidentó, se cortó y rajó la cabeza, y bueno, ¿usted cree que el mecánico podrá reaccionar ahí? ¿Qué podrá hacer un mecánico? Nada. Si mucho, tratar de taparle la herida como para que no se desangre. ¿Sí o no, Andresito? Pero si yo traigo un médico, un enfermero, ¿y por qué será que puede reaccionar bien? Porque sabe qué hacer. El cristiano maduro no es el que lleva tantos años en la iglesia. El cristiano maduro es el que sabe qué hacer y es el que sabe a dónde acudir. Es el que sabe dónde está el secreto de la iglesia. Es el que sabe quién lo ha traído. Es el que sabe quién lo sostiene. Y es el que sabe para dónde va. Sabe que Dios es poderoso para guardarlo sin caída, para multiplicar las fuerzas. Sabe que Él es el que sana. Sabe que Él es el que liberta. Sabe que Él perdona pecados. Sabe que Él es el que nos va a llevar en victoria todos los días de nuestra vida. Pero el cristiano que no, hermano, le pasa lo de Israel. Y a Israel, hermano, le sucedieron tres cosas cuando ellos se desanimaban, cuando ellos se veían en la mala, ellos se olvidaban. Y número uno, se olvidaban del propósito con el cual Dios los había sacado de Egipto. Hay gente que a veces está en la iglesia y como que se le olvida para qué fue que Dios lo trajo aquí. Antes eran unos servidores del mundo y el diablo una cosa tremenda. Y han llegado aquí y el tiempo les ha hecho olvidar para qué fue que Dios los sacó de allá. Israel se olvidó que Dios los había sacado para que fueran verdaderamente libres. Israel se olvidó que Dios los había sacado para que adoraran a Dios en el desierto. Israel se olvidó que Dios los había sacado para darles la tierra prometida. Esa tierra que Dios les había dicho que les iba a dar, Dios los había sacado de la esclavitud para eso. Dios los había sacado para mostrarle a todos los demás pueblos que no había otro Dios como Jehová. Pero ellos se habían olvidado de eso. Ellos se habían olvidado de ese propósito. Y en algún momento de sus vidas dijeron: ole, ¿por qué no nos devolvemos?
por qué más bien no nos vamos otra vez a ser esclavos de Egipto? ¿Por qué no seguimos allá pisando barro y haciendo ladrillo? Imagínense lo que deseaban, porque se habían olvidado del propósito, se habían olvidado de lo grandioso que Dios había hecho. Y hermano, hoy quiero recordarle que Dios a usted y a mí nos sacó del mundo para que fuéramos verdaderamente libertados del pecado. Nos sacó del mundo y nos ha traído a la iglesia para que lo adoremos, para que lo alabemos, para que lo glorifiquemos. Nos ha traído a la iglesia para dar testimonio de la luz verdadera, de la luz admirable que el mundo necesita conocer. Nos ha sacado del mundo para marcar la diferencia, para que usted se apropie de lo que ahora es en Dios. Hermano, Dios nos ha traído hasta aquí y nos ha dado una dignidad muy grande. ¿Usted no cree que servirle a Dios es lo más grande que un ser humano pueda hacer? Hermano, muchos dicen que es un honor servirle a fulano de tal, al representante tal y a fulano de tal, pero no hay nada más grande que servirle a Dios. No hay nada más grande que servirle a Dios. No hay nada más grande que servirle a Dios. Me perdona el hermano Baltán que lo tome de ejemplo, pero nos contaba él, hermano, le dieron la insignia del mejor policía de Colombia. Nada más y nada menos. Y le dijeron que fuera de la guardia presidencial, de los escoltas del personaje más importante en este país. Y créame que no es por tirarle flores al hermano, pero el hombre la tiene clara. Es que no hay nada más grande que servirle al Señor. No hay nada más grande, hermano, que uno poder decir: no, yo soy un servidor del dueño del cielo. Es que yo le sirvo al dueño de la tierra, el que todos los planetas los tiene por ahí en ordencito. Yo le sirvo a ese que controla toda la naturaleza. A ese es el que yo le sirvo. A ese que te da el oxígeno todos los días de tu vida. A ese es el que yo le sirvo. A ese es el que yo le canto. A ese es el que yo le alabo. A ese es el que estoy esperando que un día se abra el cielo, que suene la final trompeta y que Él me levante para irme para el cielo con Él. Hermano, es que hay un propósito grande para usted y para mí. No hay nada más grande que servirle a Dios. Pero no se le olvide eso. Y si usted estaba como desanimado queriendo irse, no se vaya a ir. No vaya a dejar este privilegio tan grande. Casi todas las personas que sirven y que se desaniman y se quieren apartar, lo primero que quieren entregar es el cargo. Dígame, hermano, ¿quién suelta una posición tan elevada? ¿Sabe quién la suelta? El que no ha entendido en dónde está. Es el que la suelta, porque para él quizá no vale tanto. No le ha dado la altura, no le ha dado el valor que se requiere. Por eso, hermano, vuelvo y le repito, el cristiano maduro de verdad ha aprendido a conocer a Dios, pero también ha aprendido a saber quién es Él. Esto no se trata de quién es el mejor predicador de la iglesia. Esto no se trata de quién es el que mejor canta. Porque hace días, hermano, una de las niñas que uno mira ahí en Generación Pentecostal, de las niñas que cantan y que tienen una voz bonita, una de ellas se sale del programa, no vuelve a servir, y al mes ya la muchacha estaba que aritos y que con una cadena y que con cosas. Tiene una voz hermosa. La conocen por todos lados porque a ese programa se conectan como 4,000, 6,000 personas. Pero cuando uno no entiende quién es el que recibe la alabanza,
Cuando uno no entiende que no son las 4,000 personas, no son los 100 hermanos, los 200, los 500, no son los 2,000 que me están escuchando. Es que hay alguien que me compró con su sangre. Es que hay alguien que pagó un precio elevado por mí en la cruz. Y a Él es a quien dirijo mi alabanza. Es a Él a quien le canto. Es a Él a quien más me importa que esa alabanza sea genuina, que esa alabanza sea verdadera, que esa alabanza sea bien recibida. Lo más importante es que sea Él. Mira, hermano, número 2, Israel se olvidaba no solo del propósito, sino de todas las obras poderosas que Dios había hecho con ellos. Israel se había olvidado que todas las plagas que había enviado a Egipto, a ninguno de los del pueblo de Israel los tocó. Hermano, usted se imagina lo tremendo de esto, porque a veces uno no logra como contextualizarse. Imagínese donde ahí, estar aquí y allá en la otra ciudad, llenos de piojos, que ranas y una cantidad de cosas. Oiga, pero de ahí, de donde inicia Tuluá para acá, nada. Las tinieblas asolaban esa tierra, pero los de aquí, nada. Hermano, eso es algo tremendo. Eso hacía que el pueblo en ese momento reconociera y dijera: hombre, este Dios que nos quiere sacar de aquí tiene todo el poder. Pero cuando estaban en el desierto se olvidaban que todas las plagas a ellos no les había tocado. Se olvidaban que Dios había abierto el mar rojo para que ellos pasaran, pero que todos sus enemigos habían muerto ahogados. Se olvidaron que un día le dijeron: vea, todos esos egipcios que ustedes vieron, no los volverán a ver jamás. Los que los humillaban, los asolaban, los perseguían, los maltrataban, ya no están más. Se olvidaron que había sido Dios el que había abierto ese mar. Se olvidaban que el que daba alimento en el desierto, ese maná y ese agua de vida, había sido el Señor. Se olvidaban, hermano, que Él era la fuente de agua viva que proveía su sed en el desierto. Hermanos, se habían olvidado que Dios les había enviado carne. Y uno a veces tampoco logra dimensionar esto, pero imagínese alimento para... Unos dicen que son 6,000, otros dicen que son 2 millones de personas, pero en Tuluá somos 230,000 habitantes. ¿Cuánto pan se necesitaría para alimentar esta ciudad? ¿Ah? ¿Cuánta agua se necesita para abastecer una ciudad como esta? Y eran muchos más que nosotros. Pero es que Dios tiene una riqueza, hermano, inagotable. Pero ellos se olvidaban de eso. Se olvidaron, hermano, que sus vestidos y su calzado no se desgastó, no se envejecía. Dígame, ¿a quién le ha durado una prenda 40 años? ¿Ah? Y lo tremendo, hermano, vea, yo me estoy poniendo un poquito gordito y ya me está quedando los pantalones. ¿Ah? ¿Usted cree que ellos nos engordaban? Pero la ropa le seguía quedando buena. ¿Ah? A mí ya me está tocando por ahí sacar cositas del armario. Pero Dios, hermano, es tan tremendo que la ropa a ellos, dice la Biblia, que no se le envejecía, no se desgastaba. Eso es mucho Dios. Pero ellos, hermano, vuelvo y se lo repito, se olvidaban. Se olvidaban. Y a veces nosotros no somos muy diferentes a ellos. Por eso, hermano, David, por allá en el Salmo 3, él como que le habla a su propia vida, a su alma, y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Y él empieza a decir, Él es el que perdona nuestras iniquidades. Y empieza a hablar una cantidad de beneficios hermosos. Hermano, a usted y a mí, por más cansados, por más debilitados que estemos, no se nos puede olvidar lo que éramos. Antes teníamos una vida destruida, hogares destruidos, esclavos del pecado, de cabeza al infierno íbamos. Y Apocalipsis dice, miserables, desventurados, ciegos, pobres, desnudos. Hermanos, no teníamos nada espiritualmente que ofrecer, pero este Dios un día hizo un milagro en nosotros. Un día nos cambió la vida. Y a cuántos de nosotros nos ha sanado, a cuántos de nosotros nos ha guardado, a cuántos de nosotros nos ha bendecido de una manera especial. No te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. No te olvides de lo que Dios ha hecho contigo. No te olvides de cuántas veces te ha guardado. No te olvides de eso. Que no seamos desagradecidos, porque a eso es a lo que a veces lo lleva a uno todo ese desánimo. Cuando uno se encuentra en esa situación, a eso es a que lo lleva. Número 3, y esto es bien ilógico, se sentían solos y se iban tras dioses ajenos. Dios había prometido estar con ellos todos los días. De hecho, Moisés, cuando iba a salir, ¿qué le dijo él al Señor? Si tu presencia no va conmigo, más bien, ¿sabe qué? Déjenos aquí. Y el Señor le dijo, listo, me le apunto para esa travesía, me le apunto para ese recorrido tan tremendo en el desierto, me le apunto para estar con usted en el momento de la dificultad, me le apunto para estar con usted en el momento de la enfermedad. Hey, cuente conmigo cuando usted se sienta bien triste, cuente conmigo. Pero Israel se sentía solo, cuando la presencia de Dios jamás se apartó de ellos. Hermano, y había un recordatorio de esto, una columna de nube en el día. Eso, hermano, hacía que ellos al ver la nube dijeran, es que Dios está aquí. Había una columna de fuego en la noche. Dios está aquí. Si ellos necesitaban algo, Dios lo proveía diciéndoles, aquí estoy. Pero a pesar de todo eso se sentían solos. A pesar de todo eso se sentían como desamparados. Y buscaban dioses paganos ajenos, buscaban hacerse esculturas, se olvidaban del Señor. Hermano, no te olvides, por más cruda que sea la realidad que estás viviendo, hay alguien que ha prometido estar contigo, que no te ha dejado. Y déjeme decirle en esta mañana que no te dejará. Él no te va a dejar. Yo no sé usted que pueda estar viviendo, pero hay alguien que no lo va a dejar. Hay alguien que no lo va a dejar. Por eso, hermano, el peligro, como les decía hace un momento, de tomar malas decisiones en esos momentos de desánimo, de cansancio, de debilidad. Y quiero presentarles un ejemplo muy conocido, que es Esaú. La Biblia dice que Esaú estaba cansado, el sol le había pegado duro, tenía hambre, estaba sediento. Y alguien le dice, hagamos un trato. Yo le suplo esa necesidad que usted tiene y usted me da la bendición de la primogenitura. Hermano, qué negocio más cruel. Pero sabe que el que está a veces tan cansado no dimensiona lo que está diciendo. Porque Esaú pronuncia unas palabras de las cuales se arrepintió después.
Tanto que el escritor dice, aunque procuró la bendición, ¿con qué? Con lágrimas. Aunque dijo, vea, yo quisiera volverlo a tener, no la pudo recibir. Pero cuando estaba cansado, ¿qué dijo? ¿Para qué me sirve a mí la primogenitura? ¿Para qué me sirve a mí la bendición del viejo? ¿Para qué me sirve a mí la bendición de mi padre? ¿Para qué? Pero eso lo dijo porque estaba cansado. Otro ejemplo de ello es Asaf. Desanimado dijo, en vano he limpiado mi corazón y he guardado mis manos en inocencia. En otras palabras, como que ¿para qué me guardo? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué sigo? Y quizá hay jóvenes que dicen, ¿y para qué tanto buscar a Dios? ¿Y para qué guardarse? ¿Y para qué tal cosa? No hay necesidad. Eso es alguien que está cansado, que no ha entendido lo que tiene en sus manos. Pero hoy Dios quiere que cambies el chip, que puedas entender que lo que Él ha puesto en tus manos es un tesoro que no se puede comparar con nada, con nadie en este mundo. Lo grande del ser humano es la gloria de Dios en su vida, es la promesa que tiene Dios para nosotros. No podemos cambiarlas por las cosas del mundo. Ey, por más desánimo que tengas, no te vayas. Hermano, es que pequé y le ofendí a Dios, pues vuelve a la iglesia. Cuando uno está mal, no es momento de hundirse para estar más mal. Cuando uno está mal es el momento de acudir al sanador. Cuando uno no tiene fuerzas es el momento de acudir al que las puede multiplicar. Cuando uno tiene sed, no es momento de irse al desierto. Cuando uno tiene sed, es el momento de correr a la fuente de agua viva. Cuando uno tiene hambre, es necesario correr a donde hay abastecimiento. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús se lo digo, hay agua viva para todos, hay alimento del cielo para todos, hay presencia de Dios para todos, hay perdón para los pecados, hay justificación para el impío. Dios en esta mañana puede restaurar tu vida, pero es necesario que lo entiendas. Es necesario que lo entiendas. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la situación que tienes? ¿Cuánto tiempo hace que tienes el mismo, permítame decirlo así, el mismo nivel espiritual? Es decir, no pasa nada más en tu vida. No sucede algo diferente en tu trasegar de vida cristiana. ¿Hace cuánto no hay un testimonio nuevo para contar? ¿Hace cuánto Dios no te usa para hacer algo en su obra? ¿Hace cuánto? Porque ahí vamos dando pasos a esto. Vamos dando paso a esto. Y la vida se nos va yendo y se nos va pasando y los años van corriendo. Y después escucha uno al anciano decir: mi hijo, ojalá yo pudiera devolver el tiempo. Ojalá yo hubiera entendido esto antes. Ojalá yo hubiera podido apercibirme de esa realidad que estuve viviendo en mi momento para haber actuado de una manera distinta, para haber asumido mi vida espiritual de verdad como debería ser. Pero hoy Dios quiere decirle a alguien: hey, no esperes a ese tiempo. Hey, antes de que vengan los días malos, antes de que llegue el tiempo en que tú digas: hey, es que los años que viví no tengo ni siquiera contentamiento en ellos, porque no me apercibí de la realidad. Hoy es tiempo de decirle: Señor, ¿qué quieres hacer conmigo?
Quizá tú digas: hoy mi vasija está como rota, no veo que pueda hacer mucho para Dios. Quizá me siento mal y siento que no puedo dar algo de mí. Pues Dios hoy quiere restaurar esa vasija para que sirva. El cristiano tiene que estar apercibido de sus peligros, porque hay un enemigo, hermano, que vive rondando nuestras vidas. Y el enemigo, hermano, no es que sea fuerte, es oportunista. Es oportunista. ¿Por qué cuando estamos tan llenos y en nuestro mejor momento espiritual de vida, por qué ahí si no nos sale al paso? Porque estamos llenos de la gloria de Dios, porque estamos con esa palabra fresca allí. Pero esperas el momento de la debilidad, esperas el momento de la flaqueza, esperas el momento del desánimo, esperas el momento del problema, espera el momento de la dificultad, para ahí sí salirle al paso, como hizo aquel gigante Isbi-Benot con David. Aquel gigante que en medio de la guerra estaba escondido, esperando cuál era el momento en que David estuviera agotado y cansado, y él estaba fresquito, y David por allá peleando y luchando, y ya el hombre estaba ya cansado, ya sin fuerzas. Y en medio de ese momento es donde el gigante dice: ahora es el momento de salirle al paso. Y le sale al encuentro a matar a David. Y David ya no tenía fuerzas para responder. David ya no tenía reacción ahí en ese momento. Quizá David dijo: hombre, tantos gigantes, el mayor de ellos y el más emblemático, Goliat. Cuántos hombres, cuántos imperios hemos ganado, cuántas guerras he ganado, cuántas batallas he podido salir victorioso, pero como que me llegó el momento de la muerte. Yo no sé si hay alguien que en esta mañana haya vivido cuántos años de vida espiritual y cuántas guerras hayas tenido que librar, y cuántas victorias Dios te haya dado, pero hoy te sientas como de fallecer. Hoy te sientas quizá morir. Hoy sientes que ya no tienes las mismas fuerzas para orar como antes. Hoy sientes que ya no puedes hacer lo mismo que hacías antes, cuando tenías ese buen nivel espiritual, porque el cansancio, la debilidad se ha apoderado de tu vida. Hoy ya no brillamos con la misma gloria de Dios como brillábamos antes. Pero recuerda que podremos estar derribados, pero Dios quiere levantarnos en esta mañana y decirte: no, todavía no está destruido. Todavía hay tiempo de levantarte. Hey, yo puedo hacer algo más contigo. Aunque sientas que todo se ha perdido, hay alguien que puede restaurar aún de en medio de las cenizas, de en medio de las ruinas, volver a restaurar y establecer nuestra vida espiritual. ¿Por qué no está en sus pies, mi hermano, en esta mañana? Hoy es el día de tomar una decisión. Hey, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo voy a vivir? ¿A quién quiero servirle? Hey, por encima de todo, por encima de todo está Él. Por encima de todo está Él. Yo no he podido encontrar algo más valioso en esta vida que Jesús. Yo no he podido sentir algo más hermoso en mi vida que su presencia. Yo no he podido escuchar unas palabras más hermosas que cuando leo la Escritura
y puedo escucharlo a Él hablando a mi corazón y diciéndome que hubo un Dios que murió por mí a pesar de ser malo, a pesar de no querer estar aquí en la iglesia, a pesar de querer apartarme en cierto momento de mi vida, a pesar de haber preferido las cosas del mundo. Hay alguien que decidió contar conmigo. Hermano, no hay nada más grande que eso. Hoy es el día para que hagas replanteamientos en tu vida espiritual. Hoy Dios te llama para que empieces a hacer cosas nuevas en tu vida, para que tomes decisiones, para que tu estructura en ese templo que eres tú del Espíritu Santo pueda quizá tomar unos pilares diferentes. Pero en esta mañana se necesita alguien que tome la decisión y le diga: Señor, yo entiendo que tú eres lo más grande. Alguien que hoy le diga: Señor, sí, yo quiero enamorarme más de ti. Yo necesito que me perdones, yo necesito que me ayudes, yo necesito que me des la fuerza, yo necesito que restaures la visión, yo necesito que hagas algo en mi vida hoy. Alguien que en esta mañana pueda enviar un grito de auxilio y pueda hablar con Dios. Si usted quiere venir al altar, hermano, hágalo. Quizá las fuerzas no le alcanzarán ni para venir al altar, pero saque fuerzas de la debilidad y en esta mañana hable con Dios que quiere escucharlo. Saca fuerzas en esta mañana. Saca fuerzas en esta mañana. Saca fuerzas en esta mañana. Lo que tengas en tu mano, preséntaselo a Dios y Él podrá multiplicarlas. Él podrá transformar esa vida. Él podrá transformar ese corazón. Él podrá hacer algo en nosotros que quizá ni lo hayamos alcanzado a imaginar.